¿Ok? Bueno, es un gran placer tenerlo acá nuevamente en el coloquio del DMSC. En esta ocasión tenemos a Ricardo Gómez Aiza de la Universidad Autónoma de México, que nos va a hablar sobre campos aleatorios de escalas y motores termodinámicos. Dejo con ustedes acá al gran y único Ricardo. Muchas gracias, Sebastián. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Voy a hablar de unos temas que se enmarcan, ¿verdad?, en la relación de las matemáticas con la música, ¿sí? Voy a presentarles un trabajo motivado en formalismo termodinámico y con Sebastián en particular, ¿verdad?, iniciando en el año 2016, que me fui a hacer una estancia sabática eh, a la Universidad de British Columbia con el equipo de Brian Marcos. Ahí tuve el placer, ¿verdad?, de conocer a Sia McTatty y trabajar con él, con Sebastián, con Tom Millerovich en trabajos de formalismo termodinámico y los cuales motivaron, ¿verdad?, el trabajo que hoy les vengo a presentar. De alguna manera lo motivaron. Entonces, como les decía, en el resumen, en esta charla vamos a hablar del escalascopio, que es una aplicación equipada con un poderoso motor de búsqueda termodinámica, ¿verdad?, que estamos utilizando para hacer música con estructuras matemáticas. Entonces, déjenme iniciar enseñándoles la interfaz gráfica del usuario del escalascopio y un ejemplo de cómo lo estamos usando, ¿sí? Entonces, aquí vemos al escalascopio y empezamos a escuchar una canción, ¿verdad?, que utiliza una escala que podemos obtener manipulando los parámetros de este software, el cual está basado en ideas de la física estadística, ¿verdad?, que explican las transiciones de fase en fenómenos físicos como cuando se forma el hielo o cuando el agua, si la calentamos mucho, se vuelve gas, ¿sí? O, o de por qué existen materiales que son magnéticos, ¿sí? El tipo de teorías que están detrás las tomamos de referencias clásicas como estas, el libro de Keller, Ruel y Hans Otto Georgi son clásicos, ¿sí? También hay ideas de dinámica simbólica y combinatoria analítica. Y bueno, y obviamente asuntos de teoría musical. Entonces, el contenido de la charla va a iniciar con un pequeño repaso de formalismo termodinámico. Voy a hablar de sistemas de entonación NT. Seguidamente voy a hablar de escalas musicales y sus funciones generadoras. Más adelante llegaremos a campos aleatorios de escalas musicales. Y finalmente voy a echar a andar el escalascopio y lo voy a manipular enfrente de ustedes para ver si podemos entender cómo funcionan todos estos sliders que ven aquí, todos estos botones, toda esta información que me da, qué quiere decir. Entonces, comencemos. Y bueno, el escalascopio está basado en el modelo de Ising, que es un modelo clásico y de los más sencillos Me disculpa que te interrumpa con una pregunta al comienzo ya. Claro. Una curiosidad, la música que está sonando, ¿la hicieron con matemática, dijiste? Sí, más adelante voy a regresar a ella y voy a explicar cuáles son sus fundamentos matemáticos. Así es. Ok, ya. Ajá. Entonces, el modelo de Ising es un modelo clásico, ¿verdad?, de sistemas de partículas. Y la máquina de búsqueda, el motor de búsqueda del escalascopio está basado en este modelo. Entonces, este modelo se hizo para tratar de explicar el magnetismo, como decíamos, y trata de, imaginen que tienen un conjunto finito, S, y entonces se fijan, ¿verdad?, le ponen máses y menos, ¿no?, a las entradas enteras.
donde el más y el menos representa el spin de un átomo. Eso es lo que se trae detrás, ¿no? En la mente. Y definen una función, un hamiltoniano, que está definido en base a una interacción, ¿verdad? Y lo que quieren es encontrar la distribución de Boltzmann, ¿sí? La medida de Gibbs, ahorita hablamos más de eso, ¿sí? La distribución de Boltzmann es la medida que minimiza la energía, la cual está capturada, la energía por el hamiltoniano, ¿sí? Entonces, la idea detrás de la interacción, ¿verdad? Es de que ustedes se paran, ¿verdad? En un sitio y se fijan en los vecinos, o sea, esa es la interacción que tiene ese sitio con sus vecinos. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 negativos y 1 positivo, entonces, de alguna manera, la energía en esta función que ven aquí trata de capturar trata de contar, ¿verdad? Cuántos menos y cuántos más hay alrededor. Y el spin en el sitio en cuestión tiende a cambiar de acuerdo a cómo están sus vecinos. Si está rodeado de muchos negativos, se vuelve negativo. Si está rodeado de muchos positivos, se vuelve positivo. La razón por la cual la distribución de Boltzmann es la buena, la podemos justificar matemáticamente, ¿verdad? A través del principio variacional finitario, ¿sí? Uno tiene un conjunto finito M, que en este caso es el conjunto de todas las configuraciones en su región, ¿verdad? Tienen la función de energía, una función de valor real, de M en R, ¿sí? Y entonces, dada una función de probabilidad en su conjunto finito M, que no es más que un vector, ¿verdad? Un vector de probabilidad de tamaño, pues el tamaño del conjunto de configuraciones que hay. Dado el vector de probabilidad, ustedes sacan la entropía y definen la presión como la entropía menos la esperanza de la energía con respecto a esa función de probabilidad y toman el máximo de la presión, de la presión y ese máximo justo lo alcanza exclusivamente la distribución de Boltzmann. ¿Sí? Oye, Entonces, estas son... una cosita, ¿sí? perdón que te interrumpa, creo que hay una ventana de lápices en la parte derecha de la pantalla que tapa un poquito la imagen, que dice tangerine, tangerina. Una ventana de lápices. Sí, quizá tú no me la ves, imagino. pero Me imagino que es... eso, ahí ya salió. Bueno, sí, es que perfecto. tapaba la parte inferior derecha de la imagen, entonces no se veía bien. Ok. Ya, vale, No vale. sabía, perdón. Vale, ok. Sí, otra Gracias. pregunta, antes de que Claro. sigas. Cuando dice arriba x en s a la más 1 menos 1, te refieres a las funciones de s en más 1 menos 1, y no al revés, ¿cierto? Creo que estoy... Sí, vaya, me refiero aquí a todas las configuraciones, lo puse al revés. Creo que es más 1 menos 1 a la s, pero en una Exacto, notación. correcto. Sí es el alfabeto Ya. al número. Sí, sí es verdad, está al revés, ¿verdad? Sí está, aquí es más menos un, sí, correcto. Sí, perdón. Dale. No, Sí. se entiende. Ok, bueno, y luego, bueno, cuando el conjunto de sitios se vuelve infinito, pues es ahí realmente cuando toda esta teoría del formalismo termodinámico surge, ¿no? Del famoso límite termodinámico, ¿no? Entonces las cosas, bueno, hay que hacerlas con mucho más cuidado. Este es el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, en el que he trabajado con Brian Marcus, Sebastián, Siama, Tom, ¿no? Uno tiene que hablar, ¿verdad?, de energías condicionales y ahí es cuando surgen las medidas de Gibbs, ¿verdad?, que son esas medidas que cuando uno condiciona, ¿verdad?, cuando uno fija una región y condiciona al exterior de esa región, uno obtiene localmente una distribución de Boltzmann, ¿sí? Pero en el caso que nos concierne, vamos a estar en un contexto finito, ¿verdad? Y ahí las cosas son, pues, más sencillas, ¿verdad? Entonces, esta distribución de Boltzmann, como les decía, es un vector de probabilidad que está indexado por todas las configuraciones y a veces ese conjunto de configuraciones puede ser enorme.
Entonces uno simula, ¿verdad? La distribución a través de algoritmos como dinámica de Glauber, que está descrito aquí y que seguramente algunos de ustedes ya habrán visto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una simulación. De hecho, este trabajo, ¿verdad? Empezó como un ejercicio, ¿verdad? De hacer una simulación primero con el modelo de Ising. Entonces, si lo vemos actuando aquí en una latiz de n por n, vamos a ver primero variables aleatorias, Bernoulli un medio, distribuidas independientemente, y vamos a echar a andar el modelo y vamos a ver cómo se empiezan a formar islas, ¿verdad? Los negros se juntan con los negritos y los blancos con los blancos, los positivos con los positivos, negativos con negativos. Entonces, esta es la idea que está detrás de esta aplicación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Ahora de la música, cómo lo vamos a hacer. Entonces, les recuerdo, la música pues está hecha de sonidos. Los sonidos pues, tienen notas, ¿verdad? Por ejemplo, la orquesta siempre se afina con el La de un oboe, que es una frecuencia de 440 hercios. Las octavas del La las obtienen multiplicando, ¿verdad? La frecuencia por un múltiplo de 2. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente La multiplican 440 por 2, les da 880, o dividen entre 2, les da 220. Todos los La es lo que se llama la clase de tono del La, ¿sí? Pero a veces simplemente decimos es el La. Si uno cambia la frecuencia, obtiene pues el Do, ¿no? Por ejemplo. Y también todas las frecuencias del Do las obtenemos multiplicando por potencias de 2. Todas las notas que conocemos las obtenemos multiplicando una nota base, por ejemplo el La, por 2 a la 1 entre 12. Esa es así como la unidad de tono, ¿sí? La base no importa, ¿sí? Pero esto sí está fijo, ¿sí? Pueden agarrar el Do y ir multiplicando por 2 a la 1 entre 12 y obtienen todas las notas que conocemos, ¿sí? Y ese es el sistema 12-TET. La razón por la cual se usa el 12 tiene que ver con completar el círculo de quintas que le llaman, ¿sí? Si nosotros nada más usáramos, en vez de 12, un 1, entonces tendríamos una escala, una afinación monotónica. Todas las notas estarían afinadas en Do, ¿sí? Si lo pusiéramos en 2, tendríamos la afinación bitónica y sería Do y Fa sostenido, ¿no? La tritónica nos daría Do, Mi y Sol sostenido. La tetratónica nos daría Do, Re sostenido y Fa sostenido y La, ¿sí? Me salto la quinta, porque me generarían notas que no les hemos puesto nombre, ¿verdad? La hexatónica, etcétera, ¿sí? La música occidental, incluso hay música experimental que usa otras afinaciones, la 16 TET, la 24 TET, etcétera. Entonces, una escala musical la vamos a definir una vez que ya tenemos fijo una N en el sistema de entonación N-TET, ¿verdad? Se fija una clase de tono que de ahora en adelante va a ser el Do. Y entonces del resto de las clases de tono vamos a escoger cuáles sí están en la escala y cuáles no están en la escala. Las escalas son las paletas de colores, ¿verdad? Que utiliza un músico para expresarse. Entonces, por ejemplo, si escogemos nada más la primera, la raíz, tenemos el Do. Si escogemos todas, tenemos la escala cromática. Ponemos todas, ¿sí? Si escogemos, por ejemplo, nada más las teclas blancas del piano, tenemos la escala mayor, el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y la escala la podemos identificar en un polígono, ¿verdad? Así, Do, Do sostenido. Ponemos un polígono de tamaño 12, indexado por las notas, y ponemos vértices del polígono únicamente cuando la nota pertenece. Y también la podemos también codificar como una sucesión de números, ¿verdad? Donde cada entrada nos va dando el salto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, son 2, 2, 1, 2, 2, 2, etc. Muy bien. Entonces, hay muchas escalas, ¿verdad? Y cuando uno está tocando, pues normalmente uno agarra un conjunto de escalas para hacer su show. Entonces, aunque el número de escalas no es tan grande, ¿verdad? Es 2 a la 11, porque por razones aquí claras, ¿verdad? Tenemos
11 opciones. Bueno, hay 2 opciones para cada clase de tono y hay 11 clases de tonos, entonces hay 2 a la 2048 escalas, pero nos interesan, ¿verdad?, agarrar conjuntos de escalas. Y la cantidad de subconjuntos de escalas, esa sí es muy grande, ¿sí? Por la misma razón, pues es 2 a la 2048, y bueno, ese número, pues ya nada más piensen que es más grande que el número de átomos en el universo. Entonces, el escalascopio, la aplicación que venimos a ver, pues es una especie de telescopio, ¿verdad? Para escalas, para enfocar subconjuntos de escalas que tengan algunas propiedades en común. Sobre todo estas propiedades las simulamos matemáticamente. Entonces, ¿cuál es el modelo, verdad, de escalas que vamos a usar para manipularlas? Ese modelo es el de las composiciones de enteros, ¿sí? Entonces, recuerden, una composición de enteros es una sucesión de números que suma n, ¿no? Entonces, hablamos de las composiciones de n, como todas las formas de sumar, de escribir a n como sumandos menores o iguales a l, positivos. Y hay precisamente 2 a la n menos 1, ¿sí? Este tipo de estructuras combinatorias son muy bien entendidas, y particularmente en combinatoria analítica se conocen sus funciones generadoras, donde aquí la función generadora está dada, es como esta serie, el coeficiente es el número de composiciones o de escalas, ¿verdad? En el sistema NTET. Y esta es su función generadora. Existen versiones bivariadas, ¿verdad? Por ejemplo, si U aquí marca el número de clases de tono que tiene una escala, pues esta es la función generadora, ¿sí? Con esta función podemos dar una descomposición, ¿verdad? De las escalas, que se ve así como una gaussiana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay 462 escalas con 6 clases de tono, igual con 7 clases de tono, etcétera, ¿sí? Ahora, en música es importante un concepto que es el de los modos que le llaman. Entonces, un modo, piensen por ejemplo en la escala mayor, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí está escrito en círculo de quintas, ¿sí? Entonces, ahora imagínense que al polígono le dan vuelta con la condición de mantener siempre un vértice en la raíz, en el do, ¿sí? Entonces les van a salir otras escalas, ¿sí? Esas escalas que les salen son los modos griegos, ¿verdad? De la escala mayor, el locrio, eolio, mixolidio, lidio, frigio y dórico, ¿sí? Entonces, todas estas escalas, todas estas 7 escalas que salen de la escala mayor, viven aquí, son escalas con 7 notas. Son 7 escalas de 462 escalas con 7 clases de tono, ¿sí? Si contamos todas estas como una, ahora sí que como una clase de equivalencia, ¿verdad? Del desplazamiento cíclico en las secuencias de la composición que representa la escala. Entonces, si las pensamos como un solo objeto, entonces hay 66 escalas con 7 elementos esencialmente diferentes, ¿sí? Entonces, estos objetos, ¿verdad? De cuando identificamos una escala y sus modos y las contamos como uno, se llaman ahora volantes. Y también se conocen bien sus funciones generadoras, ¿sí? Es un poco más complicada, involucra la phi de Euler y tiene esta expresión, la cual se obtiene a través de inversión de Möbius, pero la conocemos bien, ¿sale? Estas son los volantes, y también conocemos las funciones generadoras de los volantes cuando restringimos los sumandos a un conjunto específico de enteros, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, una forma de construir escalas es a través de lenguajes, a través de subshifts, ¿verdad? Porque si ustedes que saben, quizás hayan oído hablar de subshifts, de espacios shifts, estos están definidos por sus lenguajes. Entonces, un primer acercamiento que empecé a estudiar fue cómo construir escalas a través de espacios shift. Entonces, aquí la idea era definir una función f, ¿verdad? De un subshift, o bien de su lenguaje, de las palabras de tamaño n, que me genere composiciones, ¿verdad? Del número n.
Entonces, esta función, una de las funciones que estaba estudiando es esta regla del primer símbolo, que vamos a verla actuar en una secuencia. Imagínense que tienen esta secuencia de letras o de símbolos, ¿verdad? Entonces, para el sistema 12-TET, se paran en una ventana de tamaño 12, por ejemplo, ahí sale esa palabra que dice mi mamá me mima, y se fijan en el primer símbolo y se fijan en su recurrencia dentro de la palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la M aparece cada 2 pasos, entonces me genera un 2, 2, 2, 2, 2. Aquí había una J, ¿verdad? Pero aquí hay una como condición de frontera y entonces tengo esta escala, ¿verdad? Entonces la palabra mi mamá me mima genera la escala do, re, mi, fa sostenido, la sostenido. Aquí hay otra palabra, por ejemplo, esta palabra que dice pepino y papas, la P, pues ocurre con estas recurrencias y la escala es do, re, sol, la. ¿Sí? Entonces, los primeros sistemas que fuimos a ver cuáles eran las escalas que salían, fueron estos, ¿verdad? Sistemas con poca entropía para que salieran pocas escalas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la sucesión de tumores, que muchos de ustedes han de conocer, obtenemos estas 8 escalas. Aquí este conjunto es una transversal, es decir, que nada más estoy poniendo un representante de la clase de modos, ¿sí? Realmente ocurren 18 escalas, pero muchas son modos de otra. Entonces aquí les estoy poniendo una transversal, ¿sí? Estas escalas, primero estas 18 escalas de las que les hablaba, las reportamos en un artículo en la revista de Matemáticas y Música. Es un trabajo conjunto con Luis Nasser del Columbia College en Chicago, ¿sí? Seguidamente he seguido trabajando en esto. Vi las escalas Fibonacci, ¿verdad? Las Feigenbaum, que son otros morfismos, ¿verdad? Dan otro lenguaje y nos salen ahí estas escalas, ¿no? Que están reportadas en los proceedings de la Worldwide Music Conference que se realizó el año pasado. Y bueno, simplemente imaginen todas las escalas que pueden obtener usando pues, todas las sucesiones de enteros, ¿verdad? Que tiene uno disponibles en la enciclopedia en línea de los... Bueno, entonces vamos a también, fíjense, queremos hacer como una especie de modelo de Ising con escalas. Las escalas, el conjunto de escalas van a ser nuestros sitios, ¿verdad? Y las vamos a prender y apagar. Vamos a poner máses y menos a cada escala, ¿sí? Entonces, y queremos, para hacer ese modelo de Ising, pues hay que hablar de adyacencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la red de interpolación, ¿verdad? Vamos a poner una arista, ¿verdad? Entre 2 escalas. Si una escala surge de la otra, añadiendo una clase de tono. Por ejemplo, aquí tenemos esta Fibonacci, que si le insertamos un Fa, nos da esta tumors. Equivale a agarrar un sumando en la composición del entero, por ejemplo, en este caso 3, y lo dividimos en una composición de 2 elementos, 2 más 1. ¿Sí? Esa es una interpolación de un paso, ¿sí? Si pongo más notas, pues es de más pasos. Luego también podemos poner una arista. Si una escala resulta de otra, al interpolar y luego darle vuelta, es decir, que es un modo, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí surge de esta al insertar, creo que el sol, sí, aquí dice, ¿no? Sol, y luego le da 7 vueltas. No sé hacia dónde. Creo que en contra de o a favor de las necesidades del reloj, algo así. Entonces, por ejemplo, esta es la red de interpolación de las escalas Feigenbaum. Esta es la red de interpolación de modos de las escalas tumors, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la canción que escuchábamos al principio, ahora la escuchamos interpretada por el trío dinámico simbólico, en el que tenemos en el sax a Dante Basúa, en los tambores a Gustavo Rivera. Aquí yo estoy tocando la guitarra y el bajo. Y esta canción se llama El Balsámico, ¿verdad? Porque es un vals.
Y la rítmica del bajo está basada en la composición que define la escala, ¿verdad? 3-2-1, 3-1-2, aunque aquí creo que le dimos vuelta, ¿verdad? 3-1-2, 3-2-1. Aquí, esta nota tiene una duración de 3 octavos, esta de un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 2 octavos y 1 octavo. Y los instrumentos están únicamente tocando notas de esta escala to Morse, ¿sí? Por ejemplo, esta otra es la escala 3-2-1, 2-3-1, y esta canción pues está nada más usando no usa nada de la rítmica, pero las notas, de nuevo, ¿verdad? Son de esta escala to Morse, y pues tiene más onda, ¿no? Muy bien. Esta es la red de interpolación de los modos de las escalas Fibonacci. Y esta es muy simétrica, miren, este es bonito. Y además salen escalas muy famosas, como la mayor, la pentatónica, la melódica menor. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Fibonacci y su relación áurea vuelven a estar relacionadas en el concepto de estética que el hombre considera importante, ¿verdad? Porque la longitud de la enésima iteración del morfismo de Fibonacci sigue la famosa serie de Fibonacci de los números, ¿no? La que es 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, ¿no? También consideramos subshifts por vértices. Imagínense que les dan una gráfica, se paran en un símbolo, quieren saber cuáles son las funciones generadoras de las escalas que salen, ¿verdad? Tanto la dimensión transversal, es decir, un representante por cada clase de equivalencia de los modos, y la orbital, es decir, cuentan una escala y todos sus modos. Entonces, las funciones generadoras se descomponen, las de arriba, como una parte de volantes consumándose en un cierto subconjunto de enteros, y la colita, esa que se llega al final, ¿no? Donde la descripción de la clase combinatoria que representa esta función generadora A está dada aquí. Aquí lo interesante es que la parte B que ven aquí es la función generadora acumulativa, ¿verdad? Que corresponde a la clase combinatoria que representa A con respecto al número de sumandos. Si quieren, más adelante aclaramos un poco esto. Es un poco más técnico realmente, y la demostración de este teorema se hace de manera relativamente sencilla, simplemente calculando la función generadora de los ciclos del primer retorno al símbolo que escogen. Y esa siempre se puede obtener fácilmente cuando se tienen shifts de tipo finito, ¿verdad? O subshifts por vértices, a través de un cociente de funciones z. Muy bien. Y por ejemplo, en este caso, las escalas las podemos modelar, ¿verdad? Manipulando los parámetros del escalascopio, ¿sí? Estas vienen siendo ahora sí que las escalas áureas, ¿verdad? Del rojito, ¿verdad? Porque este es el subshift áureo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hablemos ahora entonces ya de cómo vamos a hacer el modelo el escalascopio, ¿sí? Entonces vamos a tener varias redes, varias incidencias. La de tamaño, en este caso las componentes conexas son cliques, el enrejado de modos también son cliques, y el enrejado de interpolación del cual hablábamos antes. Ahí la gráfica es un hipercubo, ¿sí? Y eso se ve fácil. Simplemente vamos a hacer una construcción de todas las composiciones de enteros de manera recursiva. Empiezan con el 1, esa les da todas las escalas musicales en el sistema 1-TET, y luego al 1 le adjuntan un 1 o le suman un 1 a la última entrada, ¿verdad? Entonces le sale el 1-1 y el 2 y ponen una raya.
Y hacen lo mismo. Al 1, 1 le adjuntan un 1 y le sale el 1, 1. O al 2 le adjuntan un 1. Ah, no, es ¿cómo es? Si al 1 le adjuntan un 1, les sale este. Y si le suman un 1, les da este. Y hacen lo mismo con el 2. Le adjuntan un 1, les da este. Y si le suman 1, les da el 3. Y les siguen, ¿verdad? Al 1, 1 le adjuntan un 1. O le suman un 1 a la última entrada. Y bueno, ya no sé. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, esta va a ser la forma del hamiltoniano en el escaloscopio. Va a ser una suma de módulos de energía musical, de potenciales ρK. Cada uno de estos ρK va a tener un control, ¿sí? Así que vamos a poder manipular, ¿sí? Vamos a identificar las partes, fíjense. Esta es una delta de Dirac que nada más me prende y apaga, ¿verdad? El módulo. El primer slider que ven aquí controla la temperatura de ese módulo Caesio, ¿sí? Luego, cada uno de estos ρ realmente lo partimos en una parte positiva y otra negativa, y también tiene su control de temperatura local, ¿no? Estos son los siguientes dos sliders. El segundo es el que controla la temperatura de la parte de los que están prendidos y de los que están apagados, ¿sí? Y además, fíjense, el enrejado de tamaño lo controlamos con esta especie de ecualizador, ¿verdad? Lo controlamos por columnas, ¿verdad? En la gaussiana aquella. Cada uno de estos controla la temperatura de la columna correspondiente, ¿sí? Entonces tenemos mucho control sobre la temperatura, ¿sí? Esto ya realmente es como un microafinador, ¿verdad? De la temperatura, y la podemos también volver negativa. Eso va a tener un efecto de complemento, ¿verdad? Por ejemplo, en el módulo de interpolación, vamos a poder controlar cuál es el alcance, ¿verdad? De la interpolación, cuántos pasos, ¿sí? Por ejemplo, en los módulos de interválicos, los que controlan, por ejemplo, las segundas menores o las segundas mayores, que a final de cuentas son el sumando, el valor del sumando, vamos a tener controles ahí a la medida, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona el escaloscopio. Entonces me tengo que salir de la presentación. Entonces, antes de salirme, pues les quiero comentar un poquito cómo hemos estado utilizando este tipo de material, ¿verdad? Particularmente es material idóneo para hacer divulgación. Nos hemos presentado, ¿verdad? En diversas instituciones, en preparatorianas principalmente, en la Escuela Nacional Preparatoria, en varios planteles, en la UAM, aquí en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Querétaro, en los CEBETIS, en los CCHs, y me parece que hemos tenido buen éxito, ¿verdad? Con auditorios llenos, con jóvenes que parece que se la están pasando bien, ¿verdad? Y también este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Creemos que pueden tener, podrían ser interesantes desarrollarlas para ser implementadas en salas de museos, ¿no? Como ven las salas de ciencia y cosas así, para resaltar, por ejemplo, la indudable relación de las matemáticas con la música, ¿no? Hacer aplicaciones que los usuarios pudieran manipular, estaría bien, ¿no? El escaloscopio, su manipulación tiene muchas, es muy flexible, pero a la vez hay que tener cuidado, ¿no? De cómo lo está uno utilizando, ¿sí? Entonces, aquí terminaría la presentación de Beamer y déjenme ir a echar a andar el escaloscopio, y se los voy a compartir y lo vamos a manipular, ¿sale? Entonces, a ver, ahí tienen el escaloscopio. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, lo voy a parar ahorita, tiene diferentes partes.
esta parte, por ejemplo, aquí, este cuadrito que están viendo aquí es para congelar o considerar subespacios, que es el equivalente de, de restricciones duras, ¿no? Que les llaman los físicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la gaussiana, donde nos muestra el universo de todas las escalas, ¿sí? Aquí la vemos en un zoom. Entonces, si nos movemos aquí, vemos aquí este código de color en la gaussiana. El azul claro me muestra las que estoy viendo aquí abajo, ¿sí? Me puedo ir hasta el final, hasta el principio, ¿sí? ¿Puedes repetir cómo están organizadas para que sea una gaussiana? De acuerdo, aquí me olvidé. Bueno, sí, es por el número de notas o clases de tono que tiene la escala. Entonces, por ejemplo, aquí vemos solo hay una escala con una nota, es el do. Con dos notas está el do sostenido. Por la cantidad de notas que tiene. Es la cantidad de notas que tiene, correcto. Entiendo. ¿Sí? Fíjense cómo el código de color aquí me está, el azul realmente me está indicando los vecinos en la red de interpolación de la escala verde, que es la que tengo seleccionada. Está aquí. Esta es la que seleccioné. En este cuadro veo sus modos. En este cuadro veo cuáles son los vecinos en la red de interpolación, ¿sí? Es bien bonito, miren aquí. Obviamente el do se inserta en todas, entonces todo está en azul. El do sostenido solamente se inserta en esta subgaussiana. El siguiente, ahí están sus interpolaciones, etcétera. Aquí vemos el código de la escala como composición de enteros. Esta es la 210, la 39, la 48, etcétera. Y además la podemos escuchar, podemos cambiar la base. Ahí estamos en sol sostenido, re sostenido, do. Y además la toca, ¿no? O sea, si yo le pico aquí, me toca la escala, ¿sí? Si queremos escucharla continuamente, le pico aquí y entonces ya me la empieza a tocar, ¿no? Así. Y podemos hacer ya una canción. Etcétera, ¿no? Podemos ver el polígono en el círculo de quintas, do, sol, re, la, mi, si, fa, do, o en círculos de segundas, do sostenido, re sostenido, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces, eso es, y aquí, bueno, este es en forma de mixer, ¿verdad? También lo hemos hecho para creer que uno está ahí como subiendo volúmenes, ¿verdad? Aquí vemos todos los módulos, ¿verdad? Con el cual viene cargado el escaloscopio. Hay un módulo de interpolación, un módulo de modos, y luego el módulo que controla unos, doces, o segundas menores, segundas mayores, etcétera, hasta octavas o doceavos, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, si uno quisiera encontrar la escala mayor, con esta búsqueda de dinámica de Glauber, ¿cómo la haría? Entonces, la escala mayor tiene cinco segundas mayores y 2 segundas menores. Entonces, podríamos irnos al módulo de segundas mayores. Lo prendemos. Queremos 5. Aquí este 5 es para pedir 5 segundas mayores. Podríamos subir dónde queremos que este módulo afecte, las escalas con 6, 7 u 8, o todas, vamos a subirlas todas aún, ¿sí? Entonces, le subimos el volumen, o sea, la temperatura a los 3 para arriba, y este es el volumen global, ¿verdad? En la distribución de Boltzmann, es la beta. Entonces, subimos la beta y vemos qué pasa. Entonces, rápidamente, el modelo converge, ¿verdad? A ese vector de probabilidad, que en este caso es un punto masa, en esta configuración, que justo coincide con el conjunto de escalas con 5 o más dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el do, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, que son las notas del sistema hexatónico, ¿verdad? Pero tenemos esta otra, fíjense aquí, do, re sostenido, o bueno, do sostenido, re, mi, fa sostenido, bla, bla, bla. Y esta es la composición de enteros que le corresponde.
Si nosotros volvemos la temperatura negativa, ¿qué va a pasar? Nos va a dar el complemento, fíjense. Nos va a dar todas las escalas que tienen a lo más 4 dosis, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene 1, pero no me va a dar, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces regresamos a la temperatura positiva. Entonces, aquí debe de estar la escala mayor. Por aquí. A ver, ¿cómo la encontramos? Entonces, por ejemplo, podemos estudiar nada más este subconjunto. Le pico subespacio aquí. Apago este módulo para que empiece a vibrar otra vez. Y ahora quiero encontrar un representante de la clase de modos. Entonces me voy al módulo de modos. La subo la temperatura y lo enciendo. Entonces ahí tenemos un representante de la clase de modos. Entonces, esto nos está diciendo que solamente hay 3 escalas esencialmente diferentes que tienen 5 segundas mayores. Esta, por ejemplo, aquí puedo ver los modos, aquí le pico a aquí está la escala mayor, esa es una, ¿sí? Si yo quisiera nada más trabajar con esta, por ejemplo, saber qué notas, qué escalas se insertan o dónde se inserta la escala mayor, ¿cómo le haríamos? Primero, aquí la que tenemos aquí seleccionada es esta, que es un modo de la escala mayor. Entonces yo quiero agarrar la escala mayor, entonces la puedo insertar aquí en mi conjunto. Aquí ya la inserté haciéndole clic. Puedo borrar las que no me interesen, por ejemplo, esta y esta. Y aquí ya nada más tenemos la escala mayor. ¿Sí? Si yo quiero ver aquí dónde se inserta, ¿cómo lo podríamos calcular? Fíjense, vamos a fijar, a congelar la columna 7 y todo lo demás lo soltamos, ¿sí? Entonces, ahí está. Y entonces ahora queremos ver quién se inserta, por ejemplo, quién se interpola en la mayor. Entonces me voy al módulo de interpolación. Entonces voy a trabajar primero con las que tienen menos notas. Las que tienen menos notas tienen que ver hacia adelante. Entonces voy a trabajar con el más, ¿sí? Entonces ahorita me basta para este ejercicio que quiero hacer, ver que el alcance sea de 1. Le subo el volumen. Lo enciendo y parece que no pasa nada, pero esto es por la forma del hamiltoniano. Aquí realmente las que se insertan aquí siempre están prendidas y las otras están prendidas y apagas. Entonces, ese es un ejemplo para entender cómo funcionan estos botones rojos de subespacio. Si yo le pico subespacio, lo que hace es que solamente selecciona lo que está prendido y entonces toma como una intersección y justo encuentra las escalas que se insertan en la escala mayor, en el nivel 6. Si quiero ir para atrás, pues nada más le sigo picando el botón, el 5, el 4, el 3 y el 2, ¿verdad? Y si ahora quiero ir hacia adelante, ahora entonces son escalas con más notas, hay que ir un paso hacia atrás y la misma cosa, ¿verdad? El 8 lo congelo, el 9, el 10, el 11, y entonces, pues ahí tengo, ¿verdad? Ahí tengo, lo congelo aquí. Aquí tenemos el universo, ¿verdad? De todas de la escala mayor y su red de interpolación, ¿verdad? También aquí olvidé decir, fíjense, cuando se pone uno rosa, es que en ese renglón o columna, ¿verdad? Tengo seleccionada uno, esos son sus modos, ¿verdad? Esos son los modos, ¿verdad? De la seleccionada. Entonces tenemos rápidamente, ¿verdad? Acceso a todo este tipo de información. Moviéndole, ¿verdad? Aquí. Y además podemos hacer, por ejemplo, estos son todos los acordes, todas las triadas, ¿verdad? Que se ensartan en la escala mayor.
podríamos haber trabajado aquí en vez de nada más una escala, 2 o 3, y entonces tendríamos universos más restringidos, ¿verdad? Escalas que se meten en las 2 o 3, y nosotros queremos hacer una canción con esas 3 que estaban aquí. Podemos hacer el ejercicio semejante, manipulándole. Hay que saber, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con cuidado, porque si no, luego uno puede terminar pues, enfocando, pues, quién sabe qué, ¿no? Continuamos explorando, ¿verdad? Diferentes definiciones, diferentes formas de distribuir la energía, ¿verdad? Entre escalas para, para generar nuevos módulos, ¿verdad? Que nos permitan quizás ahorrarnos algunos pasos. Entonces, bueno, pues sería más o menos el material que tenemos para discutir, que queríamos presentarles hoy. Son las 9:20 aquí en México, o sea, faltan unos 10 minutos para que acabe. No, Entonces, pero no no te sé preocupes. Si está si bien, quieren, podemos pasar a las preguntas, como tú prefieras. si quieren, podemos abordar algunas preguntas o dudas o llenar en detalles de alguna cosa en particular, ¿sí? Si quieren, pongo la presentación otra vez, que ya no sé dónde está, pero... es que se sigue. No, Ok. pero por mientras, no te preocupes. Déjame solamente agradecer tu Ujú, presentación, que estuvo excelente y muy entretenida. ujú. No, hombre, ¿qué? Y bueno, si alguien tiene preguntas, ataque, o si alguien quiere pedir alguna elección particular de temperatura o escala en el escaloscopio. ¿Alguien tiene preguntas para Ricardo? ¿O Yo comentarios, o lo que solamente sea? quería saber dónde uno puede jugar con ese jueguito. Ah, Hay una página donde uno puede empezar a jugar y a hacer cosas. sí, esa es una pregunta interesante, claro. Queremos hacerla pública, esa es la intención. Sí, la intención es hacerla pública. La razón por la cual todavía no lo hago tiene que ver con que realmente empezó como un ejercicio, ¿verdad? Primero salió la figurita esta de la gaussiana, y empecé a añadirle cosas, y ha ido evolucionando hasta esto que les acabo de presentar. Entonces, por ejemplo, tiene un defecto de diseño, que es que si no tienes una pantalla enorme donde puedas ver toda la interfaz de usuario, se te vas a ver nada más un pedazo, ¿no? Entonces quería arreglarle eso, eh, pero aunque es algo trivial, hay que hacerlo, lleva su tiempo. Entonces, eh, probablemente ya lo distribuye así como está, y lo podrán usar aquellos que tengan acceso a un monitor grandote. Y bueno, nada más, también la idea es, tengo que montarlo en una página, ¿no? Y explicar algunas cosas, quizás hacer unos videos, tutoriales, ¿verdad? Como los que, con la idea, como un poquito, varios ejemplos como los que les acabo de mostrar, ¿sí? Entonces, si están interesados en este tipo de cosas, pues manténganse en contacto, y yo esperaría que en el transcurso en el corto plazo, hacerlo disponible, ¿sí? Sí. Cool. Buenísima. ¿Alguien más Sí. tiene alguna pregunta para Ricardo? Si no, déjame decirte que encontré súper entretenida la charla. Me encantó lo que hiciste con el programa, lo encontré muy chido. No, pues qué Y bueno, al contrario. felicitaciones, me encantó. Al Sí, contrario, a mí me da mucho gusto venirlo a presentar aquí. Y sí. como digo nuevamente, ¿no? Eh, ah, este trabajo, pues, de alguna forma estuvo inspirado, ¿verdad? Por Mm. las cosas que estuvimos estudiando,
contigo en particular, Sebastián. Entonces, Sí. pues me da mucho gusto venir a platicar de esto aquí, ¿no? Entonces, Bueno, si viene a Chile contigo. organizamos un concierto matemático, un concierto termodinámico. Claro que sí, me daría muchísimo gusto. A la orden. Sí, sí. Sí, No, pues gracias también a todos ustedes, a los presentes ya pues. por Bueno, estar. entonces Ricardo. agradezcamos nuevamente a Ricardo por su grandiosa charla. Vale, Y si alguien me muchas pide tu gracias. contacto o algo para un futuro, una futura Claro que versión sí, abierta claro de que sí, Escalascopio, yo le adelante. paso tu correo. Ya. Claro que sí, adelante, por favor. Sí. Bueno, Bueno, dejo de pues muchas grabar. gracias a todos.